Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. En esta tarde podemos alabar el nombre del Señor Jesús, bendecirle con dos himnos. El primero es Me glorío en Jesucristo y el segundo está en nuestros signarios, es el 560, Roca de la Eternidad. Pues podemos cantar agradecidos porque Él es la roca en la que está depositada nuestra fe y podemos darle la gloria a Él porque Él es el que ha pagado el precio que merecía nuestros pecados y ha ocupado nuestro lugar. Y a esa obra no podemos añadirle nada ni hacer nada, solo darle a Él las gracias por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Pues bendiciones, hermanos. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria
Buenas tardes, queridos Arrasardión, esperando que estemos todos bien en este tiempo de abrir la palabra del Señor y también nuestro tiempo de oración. Retomamos hoy la exposición de esta excelente carta que tenemos en las Escrituras, escrita por el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Carta que envió desde la ciudad de Corinto a una iglesia floreciente en aquellos años, los años 50, entre los años 50 y 60 que fue escrita, y a hermanos que vivían en la misma ciudad de Roma y alrededores, ¿no? Porque él menciona varios hogares, varias familias, pero a los que aún no había visitado personalmente. No obstante, él conocía a un buen grupo de ellos y que los menciona en la carta. El apóstol menciona a unas 26 personas que él conocía y que formaban parte de esta iglesia de Roma, un centro, como sabemos, importantísimo en aquellos años del Imperio Romano. Era un centro a todos los niveles, centro político, centro judicial, centro comercial, etc., ¿no? Entonces, esta joya que tenemos en el Nuevo Testamento, esta carta apostólica, en ella Pablo expone detalladamente los contenidos del Evangelio. Es la exposición más detallada que tenemos en las Escrituras del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Y expuesto por uno de los testigos y misioneros principales, ¿no? Que fue el apóstol Pablo. Y además en un formato ya más occidental, con una lógica más griega que, digamos, es más entendible para nosotros, digamos, que la lógica oriental, ¿no? El estilo de escritura y de desarrollo lógico, digamos, hebreo de aquellos tiempos, ¿no? Así que él escribe esta carta pensando en sus paisanos judíos y también en los muchos gentiles, es decir, personas no judías de aquellos días que provenían de otras culturas y que estaban escuchando y recibiendo el Evangelio, ¿no? A lo largo del Imperio Romano de aquellos días. El apóstol manifiesta en la carta sus intenciones de llevar el Evangelio hasta los extremos del Imperio Romano. Y ahí estaba nuestra tierra, la península ibérica, la llamada Hispania romana en aquellos años, que junto al norte de África estábamos en el extremo de ese imperio en aquellos años, en la década, como decimos, de los años 50-60, que es cuando esta carta es escrita y enviada desde Corinto, donde estaba el apóstol, hasta Roma. Y hasta aquí el apóstol Pablo quería traer el Evangelio. Y aunque no tenemos escritos suyos directamente en los que hable de su estancia en España, sin embargo, la evidencia y los datos históricos que tenemos nos dan testimonio de que efectivamente sería él, el apóstol, que llegó a España. Y no como dice la tradición, Santiago y demás, ¿no? Lo de Santiago tiene que ver más con un cuento y con una historieta que con la realidad. Y Pablo usaría seguramente las rutas habituales, ¿no? Llegando por barco, seguramente al Mediterráneo, al puerto de Tarragona, que era uno de los lugares habituales de llegada, y usando las rutas habituales, que en este caso, pues, serían las carreteras, caminos de aquellos días, que se llamaban calzadas romanas, y que había muchas de ellas en la península. Y la costumbre del apóstol era dirigirse a las comunidades, en primer lugar, donde había judíos, en las comunidades, digamos, donde había sinagogas grandes, donde él accedía a explicar el Evangelio y presentándose él mismo, ¿no? Y seguro que esto, Dios mediante, lo llevó a cabo junto con los hermanos que le acompañaban, ¿no? Tenemos testimonios en España monumentales y también arqueológicos
de las tempranas iglesias y comunidades cristianas que surgieron en nuestra tierra. Ya que evidentemente ese románico inicial y más antiguo data de esas fechas, ¿no? El tema de los templos en forma románica, es decir, en forma y además redondeada, de tal manera que la gente se sentaba, digamos, mirándose unos a otros y no mirando hacia un altar. El tema de baptisterios para adultos, etcétera, de todo eso tenemos un amplio testimonio en nuestra tierra, ¿no? Y también, digamos, el carácter y la naturaleza de la iglesia primitiva hispánica en nuestra península, pues también de ello tenemos bastante testimonio. Gracias a Dios, hoy podemos decir gracias, Señor, por evangelistas y por siervos que tú levantaste y sigues levantando para llevar el evangelio a los que aún no han sido alcanzados por él. Hoy seguimos entonces exponiendo esta preciosa epístola, que es un documento, como digo, único en las Escrituras. Y nos corresponde ver juntos el capítulo 3 y los versos 27 hasta el 31. Pero antes de desarrollar este pasaje, por favor, recordemos lo que ya venimos viendo entre los diversos hermanos que compartimos la palabra los jueves. En capítulo 1, verso 18, hemos visto que Dios manifiesta su ira, según dice el apóstol Pablo, pues contra todos los hombres, y hombres que detienen injustamente la verdad de Dios. Ese tipo de hombres, evidentemente, en sus vidas, en su conducta, se manifiesta, a la vez que su conducta perversa, pues también se manifiesta la ira de Dios, de una u otras maneras, ¿no? Capítulo 1, verso 18. Y también hemos visto, pues, capítulo 1, versos 19 a 32, donde los hombres declaradamente corruptos y depravados, por voluntad propia, pues contribuyen a la injusticia contra Dios en nuestra cultura. Capítulo 2, versos 1 al 16, el apóstol describe a aquellos que se ven como piadosos, como supuestamente buenos, y que a causa de esa santidad propia, pues juzgan también a los demás. En capítulo 2, versos 17 al 29, el apóstol habla de los israelitas religiosos, conocedores de la ley de Dios, y que a lo sumo, dice, pues ese conocimiento nos hace conscientes de nuestro pecado, pero que no puede solucionar nuestra injusticia personal. A todos ellos, según capítulo 3, versos 9 al 18, al ser medidos por la justicia y por la santidad divinas, son declarados como enteramente corrompidos de una manera integral, total, completa, ¿no? En todo su ser. El apóstol menciona en este texto de capítulo 3, verso 9 a 18, que nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra conducta, nuestro hablar, nuestras decisiones, nuestra falta de paz, nuestra falta de temor de Dios, todo eso, según dice la Escritura, pues nos hace valedores de una perdición, de una corrupción integral, no en una parte solamente de nuestro ser o de nuestros quehaceres, sino de una manera integral. La conclusión apostólica, entonces, es que la única opción y salida para cualquier tipo de hombre, de cualquier cultura, de cualquier trasfondo, de cualquier religión, la única opción es acogerse a la justicia de Dios, manifestada ¿dónde? En esa ofrenda justa, perfecta y completa del Hijo de Dios, entregado por todos nosotros, que somos pecadores sin remedio y que además no podemos deshacernos por nosotros mismos de esta naturaleza que tenemos.
Esta es la tesis, digamos, que el apóstol desarrolla y expone basado en las Escrituras, en las declaraciones de Dios acerca de nuestra naturaleza y de nuestras posibilidades como hombres. Así lo leemos en capítulo 3, versos 21 a 26, donde dice el apóstol: pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, por medio de la fe, para todos y sobre todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Él Dios lo puso como instrumento de perdón, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y lo hizo así para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta es la conclusión apostólica acerca de la impotencia del hombre por sí mismo para ser agradable, para presentarse adecuadamente ante Dios. Por tanto, Dios manifiesta su justicia de esta manera en la que hemos leído. Entonces miremos ahora el pasaje de hoy, que tiene que ver con los versos siguientes. Capítulo 3, versos 27 hasta el 31. Y dice así la Escritura: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así pues, concluimos que el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Es cierto, también es Dios de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los que están incircuncisos. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. En verso 27 que hemos leído, se nos pregunta si podremos nosotros enorgullecernos de nuestras obras o de nuestras justicias hechas para agradar a Dios. Y la respuesta es que solo fiándonos de esa justicia de Dios efectuada por Cristo, solo así agradamos a Dios, ya que lo único que manifiestan nuestras justicias es nuestras inconsecuencias, nuestras deslealtades. Eso es lo que manifiestan nuestras justicias, nuestras mejores obras, ¿no? Delante de la santidad y de la verdadera justicia del cielo. En verso 28 que hemos leído también, el apóstol claramente concluye entonces que el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. O dicho de otra manera, que ni siquiera intentando cumplir la ley de Dios, que nos fue dada por Él mismo, podemos agradarle. No vamos a poder agradarle, ya que sencillamente no lograremos cumplirla completamente. Y entonces lo que nos queda, la salida que nos queda, es la mirada confiada a la obra justa, completa de Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la única salida que nos queda a los hombres. El hombre no va a poder ser justificado ni justificarse ante Dios en sus propias capacidades. Mirar a la obra de Dios en Cristo Jesús es la salida, nos dice el apóstol Pablo. Entonces, queridos, aquí la pregunta que tenemos es: ¿qué es y en qué consiste entonces esta fe en Cristo? Esta mirada confiada en Él, ¿qué es eso?
¿Es quizás un mero asentimiento intelectual? ¿Es un conjunto de emociones? ¿Es el cumplimiento ritual de unos mandatos? ¿Qué es entonces la verdadera fe? La fe que agrada a Dios. Sigamos mirando versos 29 y 30 que hemos leído, ¿no? Porque Pablo entonces nos amplía el horizonte y nos da una magistral ilustración de cómo hombres sin la ley de Dios y sin ser judíos israelitas y sin estar circuncidados agradaron a Dios. Es decir, hombres que no tenían la ley de Dios, hombres que no eran israelitas y hombres que no estaban bajo el rito de la circuncisión que Dios pidió a Abraham. Es decir, esos hombres, llamados gentiles, podrían llamarse gentiles, es decir, de otros pueblos, de otras naciones, pues agradaron a Dios. Y entonces Pablo apela al ejemplo de Abraham, que no tenía ninguna de estas cosas cuando Dios le llamó y le pidió ciertas cosas que él llevó a cabo, ¿no? Simplemente Abraham fue un hombre, además de la descendencia piadosa de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, según vemos en las Escrituras. Y era temeroso de Dios, por lo que nos dice el texto bíblico, y sensible a lo que se conocía de Dios en sus días. Y destacando en él, en Abraham, su fe, por la sencilla razón de ser fiel a Dios, es decir, porque obedecía lo que Dios le indicaba. Ese fue el secreto de Abraham, ni más ni menos. Y eso le convirtió en un referente de fe para sus hijos, para el pueblo de Israel más tarde y para nosotros hasta el día de hoy. Abraham. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Así nos dice el texto de Génesis capítulo 12. Es decir, Dios le habló, le pidió unas cosas y él lo hizo. Abraham, según leemos en ese capítulo 12 de Génesis, salió de Harán, el lugar donde vivía, ya que su padre llegó a vivir ahí, y se fue desde Harán hasta Canaán, teniendo ya 75 años. No era un jovencito, por cierto. Y más tarde, ya con 99 años, aunque no tenía hijos propios, ya que su mujer fue estéril, no pudo tener hijos, sin embargo, recibió la promesa de Dios de que la descendencia de su hijo sería una multitud que heredaría la tierra de Canaán. Y efectivamente, Abraham creyó esa palabra divina, aunque no tenía ni idea, no sabía cómo Dios iba a hacer esas cosas, pero Abraham lo creyó. Por eso en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, versos 18 a 22, Pablo explica este ejemplo, ¿no? Y dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que sería hecho padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó, ni al considerar su cuerpo ya cercano a la muerte, pues tenía casi 100 años, ni la matriz estéril de Sara. Tampoco dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue tenida en cuenta como justicia. Es decir, Abraham
siguió obedeciendo a las palabras de Dios. También se circuncidó él y su familia cuando Dios se lo pidió. Más tarde, una vez que tenía ya al hijo legítimo de su mujer Sara, a Isaac, pues Dios le pidió que fuese a entregarlo, a ofrendarlo al monte Moriah. Y Isaac era el único hijo, el único heredero que en su vejez, además, Dios le había concedido como hijo fruto de su matrimonio, o sea que respondía a la promesa que Dios le había dado de que a través de él le vendría una gran descendencia a Abraham. Y aunque Abraham seguramente en esa ocasión estaría muy confuso, pensando en cómo Dios ahora le iba a quitar el único hijo que le había dado como heredero de esas promesas que le había hecho, se haría un lío en su pensamiento, en sus reflexiones. No obstante, Abraham, ni corto ni perezoso, reaccionó fielmente al ruego de Dios. Y esto es increíble. Esto es lo que hace grande a la figura de este hombre. Leámoslo en Génesis capítulo 22, versos 1 en adelante. Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, este respondió, aquí me tienes. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo y al que tanto amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Entonces dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, aquí me tienes, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Preparó la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí me tienes. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este es el relato precioso que tenemos en Génesis capítulo 22. Vemos aquí que Dios fue el que suplió y proveyó un cordero, ya que incluso la muerte de Isaac tampoco hubiese satisfecho la justicia que a Abraham le faltaba delante de Dios. Simplemente Dios quiso demostrarle a Abraham hasta qué punto su fe era verdadera, o solo era un asentimiento más, o quizás un rito que había aprendido. Y ese día, una vez que Abraham demuestra
claramente una verdadera confianza en las palabras y en las promesas divinas, el ángel del Señor, nos dice el texto bíblico, que es la intervención del mismo Hijo de Dios, lo que llamamos una teofanía, pues el ángel del Señor le confirma con mucho agrado la promesa de Dios. Es precioso cómo Dios se complació en esta confianza in extremis, ¿no?, de Abraham. Y así el texto bíblico en Génesis 22, también versos 15 a 18, nos dice que llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Realmente, cuando nos paramos ante este acto de obediencia de Abraham, nos damos cuenta de que nuestra fe, en algunos momentos de nuestra vida, esa fe que decimos que tenemos, necesariamente tiene que ser probada por el Señor. Es la prueba del algodón, ¿no?, que solemos decir. Y entonces, el Señor nos hace ver a nosotros, porque Él ya lo sabe, pero Él nos hace ver a nosotros, al igual que le hizo ver a Abraham, si nuestra fe, si nuestra confianza en Él es verdadera. Si realmente estamos dispuestos a obedecerle, a hacer para Él lo que haga falta, incluso a entregarle a Él lo mejor que tenemos, o lo mejor, lo más preciado que tenemos, o lo más preciado que queremos, si es necesario. O solamente estamos teniendo una confianza de conveniencia, sin incluir nuestra obediencia por ningún lado. Simplemente es una conveniencia la fe, nos interesa, nos conviene por la seguridad que nos otorga, porque el perdón de los pecados es un oasis de paz y no tenemos la culpa, pero nuestra obediencia va por otro lado. El hacer lo que Él nos pide, eso es harina de otro costal. Dios se encarga de hacernos ver qué tipo de fe tenemos. Si es una fe religiosa o es una fe de obediencia a Él y a sus palabras. Por eso en los versos 28 al 30, Pablo dice que Dios acepta la verdadera fe de cualquier persona, dice aquí el apóstol, sea quien sea, y venga de donde venga, y que no es exclusiva, no es una exclusiva solamente para los judíos israelitas de aquel tiempo que estaban circuncidados, o para cualquier persona que se considera piadosa o buena, no, para cualquier persona, tenga religión o no tenga la cultura que tenga, haga ritos o no haga ritos. Evidentemente Dios acepta al hombre cuando reconoce esa justicia, ¿no?, de Dios. Y con esta declaración, Pablo demuestra también, además magistralmente lo hace, pues demuestra la naturaleza del Evangelio. ¿Cuál es? Que Cristo vino a alcanzar con su obra a todos los hombres, a todos. Por tanto, nosotros, al compartir el Evangelio, no hemos de tener prejuicios y decir, bueno, a estos sí, a aquellos no. No, el Evangelio es la oferta
amorosa de Dios a cualquier tipo de hombre. Y nosotros no hemos de ser obstáculo si somos y queremos ser siervos del Evangelio. Cualquier hombre de cualquier pueblo y nación, a los que en el Nuevo Testamento se les llamaba gentiles. ¿Para qué? Para que el Evangelio pueda ser obedecido y amado entre todos los pueblos, y puedan formarse discípulos entre todos los pueblos, y pueda crecer esa iglesia fiel, amada por Cristo, y que no hace solamente un ejercicio religioso, sino que ama a su Salvador. Y finalmente, siguiendo con el pasaje en verso 31, Pablo reafirma que la sentencia de la ley de Dios al declararnos a todos los hombres inútiles por nuestros pecados, inútiles para alcanzar la santidad y la justicia de Dios, pues eso nos conduce a la necesidad de ponernos bajo la justicia de Dios, confiando nuestra vida a Cristo Jesús, el que es verdaderamente justo. Concluimos, pues, este rico pasaje de Romanos 3, quedándonos muy claro para los que queramos atender que la fe verdadera no es un mero asentimiento emocional, no es una emoción, no es un pensamiento, es decir, no es solamente un asentimiento con nuestra mente, ni tampoco es el cumplimiento de algo, de algún rito, de alguna costumbre, etc. La verdadera fe consiste en la disposición a oír atentamente a Dios, como hemos visto en Abraham. ¿Para qué? Para luego vivir obedeciéndole fielmente. No solamente oírle, entender lo que Él nos dice y luego pues decidir qué hacemos, ¿no? Si seguimos, no seguimos, si le obedecemos o no. Esa no es la verdadera fe, evidentemente. Por eso en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 3 al 5, se nos dice que podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El apóstol tristemente tuvo que escribir esto ya en los finales del primer siglo porque ya esta mentira estaba introduciéndose en las iglesias, al pueblo de Dios, ¿no? Gente que decía que estaba en la fe, que decían que eran hijos de Dios, que conocían al Señor, pero no tenían ni la menor intención de ser fieles a Dios, ni de obedecer sus mandamientos. Entonces, de una forma muy sencillita, para no caer en engaños, pues dice el apóstol, si alguno dice que le conoce al Señor, pero no obedece sus mandamientos, pues es un mentiroso. Claro que lo es. Y la verdad no está en él. O sea, en todo caso es una persona religiosa, pero no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. La pregunta para nosotros, queridos, en esta tarde, al ver este pasaje tan rico, es si tenemos esta fe. ¿Tienes tú esta fe? ¿Obedeces a Dios con esfuerzo, con sacrificio, como hemos visto en Abraham? Aunque no lo entiendas todo. ¿O solo dices que tienes fe y te amparas en eso que declaras, pero no tienes en cuenta la obediencia? Porque una fe así, la que solo se basa en una declaración, y entonces dice, bueno, como yo declaro,
que tengo fe, pues el Señor me ayuda, soy suyo, voy a estar con Él por la eternidad, pues ya estoy bien, ya estoy tranquilo. Pero luego amarle y obedecerle es otra cuestión. Eso ya lo decido yo, ¿no? Pero la fe que no se manifiesta con una obediencia no es fe, no es fe. Es una falsa fe. Y solo es un credo, en todo caso es un credo. Es otra cosa que la fe en Dios. Y por tanto la persona que tenga esta falsa fe, aunque se lo crea a sí mismo, pero si no realmente no ama al Señor, pues no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios. Por tanto, nos toca considerar a todos que oímos esta palabra en esta tarde, ¿dónde estamos? Si acaso pretendemos vivir nuestra fe amparados en una suposición que nos hacemos, pensando que sí tenemos esa fe, pero que en absoluto consideramos el agradar y obedecer a Dios con lo que Él pone en nuestras manos, dones, tiempo, recursos, riqueza, capacidades, para servir a Dios y a la obra de Cristo, que es su Iglesia, con el objeto de que el mundo conozca, de que otros conozcan, de que podamos ser de bendición a otros. ¿Dónde estás? ¿Estás en esta onda? ¿O simplemente te jactas y te vanaglorías de, sí, tengo fe, hago esto, hago aquello, tengo fe, por tanto estaré con el Señor, soy del Señor? Cuidado, cuidado, porque podría ser un engaño esa fe. Si alguno dice que tiene fe, dice el apóstol Santiago, y no hay obras, y las obras tienen que ver con la obediencia en primer lugar al Señor. No es una broma lo que estamos hablando, queridos, no es una broma. No nos toca jugar ni tratar ligeramente con el Señor ni con su obra. Es su obra. Y nos toca ser más bien temerosos ante el juez de todos los hombres, ya que está en juego nuestra eternidad. Y vamos a ser juzgados todos por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, por este Evangelio que Pablo predicaba y que sigue siendo vigente para nosotros. Y esa palabra de Dios la tenemos, la conocemos, la tenemos además a nuestra disposición en nuestros días. Andemos, pues, con un verdadero temor y reverencia al Señor, así como lo tuvo Abraham, a quien hemos recordado hoy, que no solo creyó y le fue contado por justicia, sino que estaba dispuesto en esa fe a entregar lo mejor, lo único que tenía, con tal de obedecer a Dios. Y eso le ha hecho un hombre grande en la historia, no por las riquezas que tenía, o por lo inteligente que fuese, o por los recursos que ganó. Abraham no es recordado por nada de eso. Es recordado porque, sobre todas las cosas, obedeció a Dios. Y en eso es el padre de la fe. En eso, la fe de Abraham evidentemente ha tenido un eco y una importancia hasta el punto de que se nos llama hijos de Abraham. Hijos de Abraham, porque el estar en Cristo tiene su antecedente humano en Abraham, porque él hizo tal y como Dios le pidió. Ojalá que nosotros, queridos, cada uno de nosotros, que reflexionamos hoy en esta preciosa epístola de Romanos,
pues vivamos agradando a Dios, queramos agradarle, obedeciéndole. Y eso será el verdadero espejo de una fe verdadera. Que el Señor nos bendiga a cada uno en esa dirección. Y ahora cuando oremos, pues plantémonos delante del Señor dónde estamos, dónde está nuestro corazón y el deseo de amarle, de obedecerle, si hay una fe verdadera. Y si detectas que no la tienes, que no la hay en ti, arrepiéntete, pide perdón al Señor y ruega que Él te salve en Cristo y puedas llegar a ser un hombre, una mujer obedientes, porque ese es el reflejo de una fe verdadera. Bendiciones.